Saludos a todos. Europa y el mundo entero dividen su atención entre la elección del nuevo Papa y la incertidumbre de los resultados electorales en Italia. Ese será el primer reportaje de Informe Semanal que también se ocupa de la presunta trama de espionaje en Cataluña. Para acabar, les proponemos un pase exclusivo de la última de Almodóvar, Los amantes pasajeros, que se estrena el 8 de marzo. Sumario y comenzamos. Italia se debate entre la sucesión de Benedicto XVI y la incertidumbre política tras unas elecciones que no garantizan la gobernabilidad. Gobierno italiano y Vaticano, sedes vacantes. Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. El presunto espionaje político en Cataluña roza los límites legales. España ha sido uno de los primeros países en regular la figura del detective privado. Hemos servido de guía para el desarrollo de la profesión en otros países. Pedro Almodóvar vuelve a la comedia con Los amantes pasajeros. La película cuenta con la participación de Televisión Española. La idea se me ocurrió muy pronto, escribí febrilmente, como la mitad de la película, pero lo que me llevó mucho tiempo fue rematarla. A las 8 de la tarde del pasado jueves, Benedicto XVI hacía efectiva su renuncia tras casi 8 años de pontificado. Ahora todos estamos atentos al cónclave cardenalicio que deberá elegir nuevo papa. Pero Italia vive también pendiente de su futuro político tras el resultado de las elecciones que ha llevado la incertidumbre a los mercados europeos y a la economía del euro. Ángela Rodicio y Carlos López han viajado a Roma para acercarnos al territorio noticioso de las sedes vacantes. La semana a caballo entre los meses de febrero y marzo de 2013 ha visto como todos los caminos llevaban a dos Romas con sendas crisis de alcance global. La Roma, centro del mundo católico y del Estado Vaticano, ha sido testigo de la desaparición programada del Papa en una renuncia traumática. La Roma, capital de la República de Italia, quedaba, tras unos comicios sin precedentes, a merced del desgobierno y la denominada antipolítica. Crisis catárquicas cuyas ondas expansivas alcanzan hasta los rincones más recónditos, tanto materiales e intelectuales como espirituales. Sono sentito come San Pietro con gli apostoli nella barca sul lago di Galilea. Me he sentido como San Pedro con los apóstoles en el barco del mar de Galilea. Dios nos ha dado muchos días de sol y de brisa ligera, días en los que la pesca ha sido abundante. También ha habido tiempos en los que los mares han estado agitados y hemos tenido el viento en contra, como nunca antes en la historia de la Iglesia. Y el Señor parecía estar dormido. Sin embargo, siempre supe que el Señor está en la barca y que la barca de la Iglesia no es mía, sino suya, y que Él no permitirá que naufrague. A pesar de su anunciada renuncia, la plaza de San Pedro, abrazada por las columnatas de Bernini, vivía el 27 de febrero un día que pasará a la historia. Desde turistas, caballeros con raíces medievales, hasta los cardenales que deberán elegir al sucesor de Benedicto XVI, todos se dejaban llevar por la emoción. Nos ha pillado un poco de casualidad y la verdad es que ha sido impresionante ver a tanta gente aquí reunida, encima en un día que, aunque se acaba un papado, pues es un día feliz, ¿no? Porque aquí todo el mundo está de celebración ante un acto tan humilde que ha hecho el Papa Benedicto XVI, y la verdad es que todos estamos encantados de haber acudido. Una giornata come questa è una giornata storica, credo, nella storia della Chiesa. Un día como hoy es una jornada histórica, porque el Papa ha explicado el sentido profundo de su decisión. La sua decisione, che è
madurada en la oración y por el bien de la Iglesia, no por su propio interés. Creo que es algo que debe hacer meditar a todo el mundo y que marca la historia de la Iglesia. Y llorando por dentro, porque le da un poco a uno ese rubor de llorar por fuera, pero llorando por dentro de emoción, de gratitud, de sentimiento y no sé. Uno tiene también que defenderse un poco de esa tentación de la tristeza. No cabe, en un creyente no cabe la tristeza. Cabe la tristeza, diríamos, del amor. Uno llora porque ha fallecido, pero no. La tristeza para nosotros tiene que ser esperanza de que ni Dios ni la gente te deja solo. Pero sentimientos tremendos. Que Dio la ricompensi. Tras días de denuncia y autocrítica, Benedicto XVI se despedía de los cardenales recordándoles que deben superar luchas y divisiones, comportarse con la armonía de una orquesta. Benedicto XVI, que era un hombre de gestos casi insignificantes, si podía saludar así, no movía la mano, y sin embargo gestos que parecen muy reducidos y que han tenido unos efectos pues extraordinarios. A punto de caer la tarde del día 28, el Papa se retiraba a Castel Gandolfo. El ruido de los motores de su helicóptero se mezclaba en el cielo de Roma con el repicar de las campanas. Sede vacante en el Vaticano, sede vacante en el Gobierno y sede vacante dentro de un mes y medio en la Jefatura del Estado, cuando está previsto que comience el proceso electoral para la sustitución de Giorgio Napolitano. Del mismo que decía ya 3 horas antes de que sellasen las urnas que se sentía como en la mitad de Hiroshima pocas horas antes de la explosión de la primera bomba atómica. Un vacío de poder y un vacío institucional a todos los niveles sin precedentes en la historia moderna de Italia. Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a voi tutti. Come tutte le volte che ci sono delle sedi vacanti, vi sono dei problemi da risolvere. Como cada vez que hay sedes vacantes, hay problemas para ocuparlas. In questo momento credo, con tutta l'umiltà e con tutto il rispetto per i En estos momentos, creo con toda humildad y respeto por los señores cardenales que quizá el problema de darle un papa a la comunidad católica sea más sencillo que el que tienen actualmente los italianos, formar un gobierno. Quello che hanno gli italiani in questo momento di trovare un loro governo. So benissimo che un papa è molto di più. Sé perfectamente que un papa es mucho más, que se trata de gobernar todo el mundo católico en nombre de Dios. Y por si fuera poco, los italianos han conseguido hacer algo que les complica aún más la vida: dotarse de un parlamento donde no hay mayoría política. Y para arreglar este problema, el jefe del Estado, que seguirá siendo Giorgio Napolitano, tendrá que resolver un puzzle bien complicado. Per risolvere questo problema avrà un puzzle non facile da mettere insieme. Después de una campaña denominada por su propia prensa como la más loca de su historia, los italianos acudían a las urnas. Recientes, los comicios de los partidos tradicionales, supervivientes de la debacle de la Primera República, enterrada con las guerras de mafia y los escándalos que llevaron a la victoria de Berlusconi en 1994. Fresco el recuerdo del multitudinario mitin de Beppe Grillo, líder del movimiento Cinque Stelle, un moderno Savonarola que ha agitado conciencias y a su vez ha sepultado la Segunda República Italiana. Laura Boldrini ha trabajado más de 20 años para ACNUR.
Ahora ha dejado las Naciones Unidas y se ha lanzado a la política, consiguiendo un escaño en el bloque de centro-izquierda liderado por el PD, el Partido Democrático, primero, aunque no vencedor, en un panorama político demasiado fragmentado. Italia es un gran país, pero ha sufrido mucho de unos años a esta parte. Desgraciadamente hemos tenido los gobiernos de Berlusconi que han sido una prueba durísima para Italia. Para conseguir volver al respeto de las instituciones, al respeto de las mujeres, al respeto de Europa, hay que pasar página. No puede ser Grillo, que es un populista. La única alternativa posible, real, seria, es la alianza de centro-izquierda. Espero que los italianos lo entiendan. Spero che gli italiani questo lo capiranno. El bloque de centroizquierda de Pierluigi Bersani ha ganado por poco al de centroderecha de Berlusconi en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, clave para formar el nuevo gobierno, ambos están casi empatados, 120 y 117 escaños respectivamente, haciendo de los 54 de Grillo la llave de la gobernabilidad de Italia. Los mismos activistas de Grillo, con sus nuevas ideas, han sido los primeros sorprendidos por su éxito. Son ideas lógicas y no ideológicas. Nosotros no queremos los condenados en el Parlamento, queremos cortar la plata a la política y por eso hemos hecho una campaña electoral a costo cero. Yo gasté 144 euros para mi campaña electoral y voy a ser diputado. Y hemos enseñado a todo el mundo que se puede hacer política sin dinero. Y si tú vas a entrar sin apoyo financiero desde el exterior, obviamente vas a entrar más libre en el Parlamento. No tenemos ninguno que nos tiene como si fuéramos, ¿cómo se dice?, muñecos, ¿no? Y títeres. La debacle de Mario Monti, su gobierno técnico, salvador de Italia desde que accediera al poder hace poco más de un año, cuando el país estaba al borde de la intervención, ha encendido todas las alarmas. En este momento hay una confusión total, pero no hay que olvidar nunca que los italianos en los momentos de gran confusión siempre acabamos inventando algo. Somos un pueblo muy imaginativo que gestiona mucho mejor que otros las fases de crisis, así que no desespero completamente de que pueda surgir alguna novedad positiva en el campo de la política italiana. Lucio Caracciolo es el director de la prestigiosa revista de geoestrategia Limes. Para él, Italia es en estos momentos un factor de riesgo del sistema más que cualquier otro país, incluida España. Considera que si Italia se da el batacazo, se lo da Europa y por ende el euro. Por eso, Alemania, Estados Unidos, los poderes internacionales están centrados estos días en Italia de forma obsesiva. Estos días nos están demostrando la locura del sistema en que vivimos. Un sistema donde un país como Italia, en las condiciones en las que se encuentra, se convierte en el centro del mundo. No es un sistema racional. El euro es un sistema totalmente irracional. Desde el momento en que tenemos una moneda que nos une inexorablemente y no tenemos una persona responsable, un gobierno responsable, una democracia responsable que puedan gobernar esa moneda. En una de las 7 colinas de Roma, la del Quirinal, se halla el Palacio del Presidente de la República. En la del Campidoglio, el Ayuntamiento de Roma. En el Palazzo Chigi, el Primer Ministro. En el Palazzo Montecitorio, el Parlamento. Y en el Palazzo Madama, el Senado de la República. Italia es un país donde las instituciones se conocen por el nombre del palacio donde tienen su sede, ahora vacantes. El historiador Lucio Villari es el biógrafo de Maquiavelo, cuya obra maestra El Príncipe se imprimía hace 500 años. La actualidad impone una reflexión de tipo maquiavélico. El príncipe que él había imaginado no es una figura monárquica simbólica, es el Estado como representante real, efectivo, de los intereses de toda la comunidad. Después vendrán los intereses particulares, la economía, los partidos, las corporaciones, los otros temas de la política. Pero el tema principal siempre es el interés general. El principal es siempre el interés general. Campo dei Fiori, otro de los lugares clave de la historia de Roma y de nuestra civilización.
Se han secado las flores a los pies de la estatua conmemorativa en el lugar donde en el año 1600 fue quemado en la hoguera Giordano Bruno. 413 años después, nuevos desafíos, esta vez paralelos, acumulan los poderes temporal y espiritual en un mundo global. El universo de Giordano Bruno en su capital, la ciudad eterna. La presunta trama de espionaje a políticos destapada en Cataluña, con epicentro en la agencia de detectives Método 3, ha puesto la figura del investigador privado bajo el foco mediático. Presuntas escuchas ilegales, seguimientos, dossiers. La policía y la justicia investigan si se han vulnerado ciertos derechos fundamentales. El reportaje que titulamos El método espía es de Marta Sánchez, Carol Espona y Quique Barrera. Los 4 detenidos de la agencia de detectives Método 3 pasarán hoy previsiblemente a disposición judicial. La policía analiza el numeroso material incautado en la agencia de detectives. Escuchas a Alicia Sánchez Camacho. Los supuestos casos de espionaje en Cataluña. El escándalo sobre el supuesto espionaje a políticos en Cataluña ha llenado telediarios y portadas. A pesar de las numerosas filtraciones, las principales incógnitas, quién lo encarga y por qué, siguen sin respuesta. Resolver esos interrogantes es ya tarea de los jueces, pero el caso ha destapado un debate moral sobre la forma de hacer política. El asunto ha encendido las alarmas entre los políticos, tras conocerse que la lista de cargos públicos supuestamente espiados es variada y que casi todos los partidos han contratado alguna vez a Método 3, una agencia de detectives salpicada en varias ocasiones por la polémica. Sus métodos estarían en la frontera entre la investigación y el espionaje. Vamos a realizar un barrido que básicamente va a ser localizar radiofrecuencia extraña en la zona. Aquí nos está detectando ya una cantidad anormal de radiofrecuencia. Lo alejamos y disminuye. Aquí aumenta la señal de radiofrecuencia. El miedo a ser espiados, a que haya cámaras o micrófonos ocultos grabando una conversación, es uno de los motivos para contratar un detective. Varios partidos políticos reconocen haber encargado barridos en sus sedes. Para rastrear micrófonos se requiere material especializado, desde sofisticados detectores a simples espejos para acceder a cualquier rincón. Un trabajo que puede costar de media unos 1.200 euros. Incluye también verificar las medidas de seguridad de la empresa, el control de accesos, el sistema informático, la higiene en la basura, todas las vulnerabilidades que hay en una organización, que no solamente es la posibilidad de un micrófono. Sí. Un micrófono oculto durante el almuerzo entre Alicia Sánchez Camacho y María Victoria Álvarez en julio de 2010 en este restaurante de Barcelona destapa el presunto caso de espionaje. La líder del PP demanda a Método 3 por la grabación y presenta una denuncia ante la policía. Confío en la justicia, confío en la policía para que los responsables no solo de esta realización de grabación ilegal, sino de haberla vendido, difundido con intenciones políticas y con intenciones de hacerme daño, pues asuman sus consecuencias. Mientras tanto, surgen nuevos nombres de presuntos espiados y de encargos que se hicieron a Método 3. El ministro del Interior confirma que el presunto espionaje a la líder del PP no es un caso aislado. La policía tiene conocimiento de más dosieres con información sensible sobre políticos, empresarios y personajes conocidos de la sociedad civil. El abanico es amplio, desde jugadores del Barça como Gerard Piqué hasta consellers de la Generalitat. Jo sabia que m'havien investigat fa 3, 4 o 5 anys, sí. No acabo d'entendre ben bé el per què i suposo que això deu ser producte d'una manera d'entendre la política. Método 3 está en el epicentro del escándalo. La policía detiene a 4 detectives de la agencia acusados de revelación de secretos. Entre ellos, el director Francisco Marco, la responsable de operaciones Elisenda Villena y los extrabajadores Julián Peribáñez y Àlex Borreguero.
La policía registra las sedes de Método 3 en Barcelona y Madrid y las viviendas de los 4 detectives. Los agentes encuentran la conversación de Sánchez Camacho y la exnovia de Jordi Pujol hijo escondida en un altillo. También requisan los discos duros de los ordenadores, donde hayan archivos de audio y vídeo y la documentación relacionada con las escuchas a la líder del PP. Entre los papeles analizados hay 2 carpetas que hacen referencia al PSC. En una de ellas encuentran una factura y el nombre de José Zaragoza, exsecretario de organización de los socialistas catalanes. Zaragoza reconoce haber trabajado indirectamente con Método 3 para rastrear micros en la sede del partido. La policía también encuentra un documento que vincula Convergència Democràtica con Método 3, algo que el partido había negado. En este mail, Xavier Martorell, actual director de prisiones de la Generalitat, habla con el director financiero de la agencia. Método 3 ha hecho un barrido en la sede de Convergencia en Sabadell, que ya está facturado, y una charla informativa sobre seguridad. Martorell asegura que ese trabajo no se pagó porque fue un favor personal. La publicación de nombres de presuntos espiados ha desembocado en la presentación de varias denuncias para saber quién está detrás de esas investigaciones. El dossier normalmente es información de acceso al público, dispersa, pero de acceso al público, y los seguimientos se hacen en la vía pública, ahí no hay intimidad, por lo tanto, eso, desde el punto de vista penal, los dossiers y los seguimientos, en principio, son impunes. El escándalo del presunto espionaje pone en cuestión los métodos de los detectives en sus investigaciones. Los profesionales del sector temen que las presuntas irregularidades de Método 3 acaben afectando el prestigio de todo el colectivo. Hay un montón de profesionales cualificados para hacerlo. ¿Por qué Método 3 se había distinguido por ello? Los jueces nos lo dirán. Yo creo que con el tiempo y cuando las investigaciones vayan avanzando se irá descubriendo pues esas pautas o quizá esas circunstancias que hacían singular o eran la única empresa que aceptaba este tipo de encargos más allá de la línea esa que nunca un profesional tiene que traspasar. La información es poder, por eso la policía investiga si en el caso de las escuchas los detectives actuaron como paparazzis, intentando conseguir la información para luego venderla al mejor postor. El primer epígrafe de la ley prevé que el detective privado solo puede actuar a instancias de una parte legitimada, para evitar precisamente pues, los abusos que presuntamente hoy en día parecen haber cometido algunos profesionales, ¿no? En España hay unos 1.500 detectives en activo. Para poder ejercer se necesita una titulación oficial de la universidad. Son 3 años de estudios que incluyen también formación jurídica. España ha sido uno de los primeros países en regular la figura del detective privado. Somos ejemplo y modelo a seguir en el resto de la Unión Europea, y algunos de los países que tienen legislación, que pocos son, han fijado esta precisamente en el modelo español, en la Ley de Seguridad Privada española. El detective privado es una pieza clave en muchos procesos judiciales. Ante el tribunal pueden actuar como testigos cualificados o incluso como peritos. La situación del detective hoy en día es que el 80% de sus informes acaban en una sala de justicia, con lo cual, sin los medios adecuados, lo más fácil es que un juez no se sienta cómodo aceptando esa prueba, con lo cual, si no te basas en procedimientos absoluta y estrictamente legales, es muy difícil que tu trabajo tenga un fruto positivo, ¿no? El derecho a la intimidad solo se podría vulnerar con autorización judicial por causa de delito, y en ese caso la investigación sería competencia de la policía. El detective privado, salvo que medie consentimiento por parte de uno de los afectados por su investigación, no puede acceder nunca a aspectos que vulneren la intimidad de las personas. El libro de registro es un documento obligatorio para todos los detectives. En él debe constar quién es el cliente, cuál es el asunto que se investiga, cuándo se empieza la investigación y quién es la persona investigada. Si nosotros somos inspeccionados y en el libro no nos consta ese registro, no estamos legitimados para hacerlo. Podemos ser inhabilitados, sancionados. Hace unos meses, durante la investigación de la operación Pitiusa, detuvieron a un centenar de personas, la mayoría detectives acusados de traficar con datos personales. Una de las detenidas fue Elisenda Villena, la jefa de operaciones y socia de Francisco Marco en Método 3. Los agentes persiguieron el libro de registro de la agencia, pero Marco contó en sede policial que se había destruido en una inundación.
La agencia dirigida por Marcos se ha convertido en el epicentro de la investigación sobre las escuchas, pero no es la primera vez que les salpica la polémica. Método 3 nació como empresa familiar en 1985. En sus 28 años de historia ha sido sancionada 4 veces por el Ministerio del Interior. Sus gestores estuvieron imputados por escuchas telefónicas ilegales, aunque acabaron absueltos. Muchos de sus asuntos han acabado en las portadas de los periódicos, como las escuchas a directivos del Barça o un estudio sobre la avellana, encargado por el tripartito catalán, por el que se cobraron 30.000 euros. La agencia se disolvió hace unos meses, aplicando un expediente de regulación a sus empleados. Viendo a través de la lente, el reflejo del LED, detectaríamos una cámara. Con las nuevas tecnologías, grabar una conversación ajena está al alcance de cualquiera. Nada tienen que ver los artilugios de hoy con los de antaño. Cada día aparecen nuevos gadgets en el mercado para poder espiar. Cada vez son más pequeños y más sofisticados. Uno de estos productos estrella sería el boligrabador, que te grabaría muchas horas. Los clientes se lo llevan para grabar reuniones, alguna conversación, para algún tema o conflicto laboral. O esta memoria USB que pasa totalmente desapercibida en una mesa de despacho y que permite escuchar una conversación a kilómetros de distancia. Por la zona de la que tenemos sospechas. El barrido electrónico es uno de los servicios más solicitados, algo que también confirman los detectives. Este tipo de servicios está incrementándose últimamente, yo creo que por ese estado de pseudopsicosis, ¿no? Yo creo que hay ámbitos específicos en el que hay una gran psicosis, y entiendo que es un poco porque todo el mundo tiene en ese entorno o en ese contexto algo que esconder, como es en el caso de la política, que desgraciadamente está demasiado en boga por temas de corrupción. Realmente quien tiene poco que esconder tiene poco miedo a ser grabado, ¿no? Hay quien aprovecha la expectación creada para hacer negocio. En esta web se anuncian cursos de contraespionaje para empresarios y políticos, aunque en el entorno de los espías dicen que el mejor secreto es el que no se explica. Nuestra venta es legal, lo que luego haga el cliente con nuestros dispositivos ya no lo sé. La justicia tiene ahora que actuar en la presunta trama de espionaje en Cataluña, pero el debate sobre los límites éticos en el ejercicio de la política y en la profesión de detective sigue sobre la mesa. Pedro Almodóvar estrenará el próximo 8 de marzo su nueva película Los amantes pasajeros, participada por Televisión Española. El director manchego retoma el género de la comedia disparatada, que cultivó con éxito en los años 80, con títulos como Mujeres al borde de un ataque de nervios o Pepi Lucibom y otras chicas del montón. Alicia Gómez Montano y Cristina Moreno han entrevistado para Informe Semanal a Pedro Almodóvar, quien, mediante la fórmula del eufemismo, dice que se ha oscurecido en estos momentos de estreno para él la explosión de la libertad de los 80. La vuelta de Almodóvar a la comedia, el género que revolucionó en los 80, se ha hecho esperar. 25 años más tarde, de Mujeres al borde de un ataque de nervios, Pedro Almodóvar recupera el humor de aquella década dorada. Personajes excéntricos, situaciones al límite y ancladas en lo real. Diálogos para mayores sin reparos. Hablando extraordinario. Lo que es extraordinario es lo que tengo yo en la cabina. ¿Dentro de la cabina? Dentro de la cabina. Tenemos una loca. Ha entrado una loca. ¿Qué dice que es vidente? ¿Qué dice que es vidente? Se ha conectado. ¿Al más allá? ¿Al más allá? Al más allá. A través de los paquetes de Alex y de Benito. A través de los paquetes de Alex y de Benito. La idea se me ocurrió muy pronto, escribí febrilmente, como la mitad de la película, pero lo que me llevó mucho tiempo fue rematarla para que no resultara un ejercicio banal, divertido, pero muy superfluo. No es que yo quiera trascender a lo grande con esta película, pero sí que la comedia exige cierto reflejo de la realidad, escondido entre el humor y la gracia de las situaciones. Televisión Española. Pedro Almodóvar ha regresado a la comedia precisamente cuando el país está para pocas bromas, o quizás por eso, para que el espectador haga de la risa terapia a bordo de un avión donde todo es posible.
Hay una frase que yo recuerdo en la calle, la habré oído no sé qué cantidad de veces, pero muchas, que es: no, nos encantan las últimas películas, como nos encanta cómo has madurado en estos dramas, pero literal me decían: nos hemos divertido tanto contigo, y a mí me entraba una cosa como: joder, qué responsabilidad. Casi todo ocurre en un avión construido pieza a pieza para la película. El equipo tanteó a las grandes compañías, Boeing y Airbus, pero al final adquirió los materiales en el mercado muy reducido de aviones de segunda mano. Asientos, lavabos, maleteros y todo lo imaginable llegó desde Alemania. El proceso de montaje del rompecabezas aéreo duró 13 semanas y el resultado fue un Airbus a escala real, pero desmontable para facilitar los movimientos de cámara. El resto es ficción. La compañía aérea se llama Península y lo de Ibérica se sobreentiende. En este viaje va a ocurrir algo muy gordo que nos afectará a todos. Entre los pasajeros hay de todo. Parejas en luna de miel, financieros a la fuga, actores en declive, mediums, una experta en artes amatorias para gente importante y hasta un asesino a sueldo. Tu cara me suena. Debo tener una cara común porque me pasa seguido. Ves entrando, anda. Aunque puede que lo peor sea la tripulación. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Berasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. A continuación vamos a realizar una demostración sobre aspectos de seguridad de este vuelo. Observen que hay 8 puertas de salida, 4 a cada lado del avión. José Ra es un personaje fantástico. Es el personaje los personajes que van presentando a todos estos personajes tanto de business como de cabina, como de turista, que son fascinantes y que ellos tienen que controlar una situación que se está desatando y que es incontrolable, ¿no? Alex, estoy desolado. Como dicen los franceses, je suis désolé. No sé si me entiendes. Las tribulaciones del vuelo comienzan en el aeropuerto y todo por un olvido fatal en el que tienen mucho que ver los personajes de Penélope Cruz y de Antonio Banderas, juntos por primera vez en una película de Almodóvar. A ras de suelo la vida sigue ajena a las tribulaciones de un pasaje que siente cerca al final. Queda poco tiempo e in extremis hay quien intentará arreglar algún asunto que se quedó pendiente 10.000 metros más abajo. Es una chica con mucho sentido común. Lo que pasa es que sí que el amor la ha hecho quedarse un poco enganchada, ¿no?, a una antigua historia, y yo creo que en las pocas escenas que tiene se da cuenta de que no lo ha superado. ¿Me has tirado el teléfono? Esta mujer no podría. Voy dentro de un avión. ¡Alba! ¡Alba, qué pasa! ¿Qué haces? ¡Alba, no cometas ninguna locura! Es muy meticuloso, mira hasta el último gesto, en qué momento dices qué palabra, en qué momento coges el vaso, en qué momento bebes. Y bueno, pues para un actor es sentirse muy arropado y sobre todo sentir que tu trabajo tiene mucha importancia, ¿no?, y que cobra mucha importancia. Y eso es un lujo, ¿no? Para una vez que le digo la verdad, no me cree. Le ha mentido usted mucho, ¿verdad? Mucho. En Los amantes pasajeros coinciden 2 generaciones de actores. Para algunos será su primera experiencia cinematográfica con Almodóvar y para Cecilia Roth, que ha rodado 7 películas con él, una etapa más del camino que recorren juntos desde hace tiempo. Corta. Muy bien. La primera sensación que tuve al leer el guión en Buenos Aires, cuando me lo envió Pedro, era que de alguna manera sentía que este avión era España. Esta España de ahora. Esta difícil y dura España de ahora. Dulzón. Es la película con más actores en menos espacio de las que llevan la firma de Almodóvar. Un decorado casi claustrofóbico, jornadas interminables y un trabajo en equipo donde todos dependían del otro. También estamos muy pendientes del compañero, es fundamental porque pasan muchas cosas muy deprisa y que aquí se ha creado un grupo real de gente que nos apoyamos, aunque no haya que estar en el plano, estamos para dar la réplica al compañero, intentando hacerlo lo mejor posible. Para mí era maravilloso ver lo bien que se llevaban y todo lo que disfrutaban rodando entre ellos, porque no había competitividad, y sino un disfrute que no tenía que ver tanto con su trabajo, sino con compartir con el que tenían
al lado. Es cierto que tengo compañeros horribles, pero mi talante suave hace que no busque el conflicto nunca. Javier Cámara es muy problemático, por ejemplo. Javier Cámara, Raúl Arévalo, es gente muy conflictiva, ya se sabe, un poco en la profesión ya se sabe. Pero son tan buenos los malnacidos, son tan buenos. Fajas, un té. Norma quiere protestar oficialmente. Que lo haga por escrito. Ya se lo he dicho yo, pero dice que quiere un impreso oficial, que si lo escribe en un folio normal después nos limpiamos el culo con él. Y tiene toda la razón. En un primer momento yo también decía, ostras, 2 meses rodando en un avión. Nos vamos a matar. Y de repente lo que sí ha surgido es que la dificultad lleva a la imaginación. En Los amantes pasajeros lo posible es real y lo real casi imposible. Un vasito de agua de Valencia, señor. Con personajes dotados de autonomía moral, una cierta ingenuidad y amantes de los excesos. La verdad. Y estamos bebiendo por olvidar. No me he privado de casi nada y los personajes vienen, huyen o van a encontrarse con situaciones que están muy lejos de ser candorosas y desde luego ¿cómo diría? Lo opuesto a la ejemplaridad. No son modelos. En eso también son muy representativos del mundo en el que vivimos. Lástima no tener aquí unas mezclas para mezclar. Mira que lo pensé, ¿eh? Al final solamente he traído heroína, coca y pastillas. Qué poca cabeza tengo. Nah, en este guión no hay malos. Y luego, en realidad, parte de la genialidad de Pedro es como lo vivo que está el rodaje, la historia en todo momento. Hay una secuencia que ha escrito, reescrito y reescrito, llega y en el último momento se le ocurre una genialidad y la cambia. Entonces los que pueden parecer muy malos luego no lo son tanto y los que pueden parecer muy buenos a lo mejor se transforman y se van al lado oscuro. Entonces no, tampoco es lo que parece. Yo es que he sido mula muchos años y para pasar fronteras es que el culo es lo más seguro. Yo también creo mucho en el culo. Yo creo que es el guión más punky que he leído nunca. Y más, no sé, a mí no deja de sorprenderme cada escena y sobre todo cómo expresan los personajes todo lo que está sucediendo, ¿no? Y qué es lo que cómo se van vulnerabilizando y cómo van apareciendo como matices que creo que son muy particulares del universo de Pedro, que me parece tan auténtico y tan valiente. Mis películas la gente dice que son muy transgresoras, muy escandalosas, etc. Pero yo creo que en efecto son candorosas y naif, pero desde Pepi. No lo hago nunca ni subrayando, ni presentando las desviaciones, todo lo que moralmente se encuentra como perversiones. Willy, Blanca, han terminado la película. El rodaje terminó al caer el verano y con la última claqueta, el momento de los adioses y hasta la próxima. La película está lista para el despegue y aunque los 80 quedan lejos, hay algo en esta comedia que te devuelve 3 décadas más tarde el aroma de los tiempos de la feliz inconsciencia. Echo mucho de menos los 80 sin querer ser nostálgico. Lo que me gustaría es recuperar, pero no para mí, para el resto de nuestra sociedad, la libertad maravillosa y radiante de aquella década. Fueron muy buenos para mí, hice lo que yo quería hacer, no me arrepiento de nada y echo de menos aquella explosión que ahora mismo se ha oscurecido por usar un eufemismo en estos momentos. ¡Qué bonito plano! Pero simétrico, sí. Un gusanillo por dentro. Pero es que ese gusanillo... Pues eran la película y lo que piensa Almodóvar. Nos vamos. Recuerden que si no han podido ver alguno de nuestros reportajes, pueden recuperarlos en la web de RTV y que Informe Semanal volverá a emitirse en el canal 24 Horas y el canal internacional. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.